Estudia el origen, evolución y características de la tierra, de las rocas y los minerales. Estos conocimientos permiten establecer los cambios que, a través del tiempo geológico, han experimentado los continentes y los océanos. El estudio de la geología es esencial para la exploración en busca de agua, petróleo, gas y minerales, en la construcción de presas, puentes, carreteras, túneles, así como en la planeación de los asentamientos humanos para evitar desastres naturales. Por todo ello, en el Instituto de Geología se llevan a cabo investigaciones sobre estratigrafía, paleontología, tectónica, geoquímica, yacimientos minerales, geología ambiental, petrología, geohidrología y las ciencias del suelo, con la finalidad de aportar conocimientos que impulsen el avance y crecimiento sustentable de nuestra sociedad. Bienvenidos a un programa más de la serie Ciencias de la Tierra, un beneficio social. El día de hoy hablaremos de la sustentabilidad y aprovechamiento de uno de los recursos naturales básicos para el desarrollo de la vida, y este es, por supuesto, el agua. Un recurso que pareciera inagotable, y sin embargo, escuchamos noticias sobre la crisis del agua y no entendemos bien a qué es lo que nos referimos con esta crisis. En particular, hablaremos el día de hoy sobre el agua que se encuentra en el subsuelo y que forma los mantos freáticos y los acuíferos. Y para hablar de este tema nos acompañan el día de hoy el doctor Óscar Escolero y el doctor Eric Morales, ambos investigadores del Instituto de Geología y que son especialistas en este tema en particular que trataremos hoy, las aguas subterráneas. Y bueno, para hablar de este tema, no solamente estaremos conversando con nuestros invitados, sino que también veremos algunos spots sobre los temas particulares que se refieren. Los invitamos al público en general a que nos envíen sus preguntas, ya sea por los medios electrónicos, por correo electrónico, por Twitter y Facebook, o que nos llamen a los teléfonos que van a aparecer durante el programa en la pantalla. Y antes de iniciar nuestra conversación, quisiéramos que fuéramos a un pequeño spot sobre lo que es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos de la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas y el agua solamente se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. El ciclo hidrológico tiene dos facetas. La primera se refiere al aspecto dinámico o flujo anual de agua. Cada año, los continentes reciben cerca de 111.000 kilómetros cúbicos de precipitación como lluvia y nieve, volumen suficiente para inundar el Distrito Federal bajo 74 metros de agua. Más de la mitad de ese volumen regresa a la atmósfera como evapotranspiración. El resto escurre al océano principalmente a través de los ríos y en menor cantidad como agua subterránea. La segunda faceta del ciclo consiste en la cantidad de agua almacenada. Los océanos almacenan casi toda el agua disponible en nuestro planeta, pero esa agua es salada. Así que considerando únicamente el agua dulce, menos del 0,1% se encuentra almacenada en lagos, ríos y como humedad en los primeros metros del suelo. La enorme mayoría del agua dulce almacenada en nuestro planeta se encuentra en dos formas. El 50% como hielo y nieve en los casquetes polares y glaciares,
y el otro 50% como agua subterránea almacenada en los acuíferos. Por ello, y debido a su distribución en todo el planeta, el agua subterránea representa un recurso vital para la humanidad. Eric, yo quisiera empezar esta conversación hoy contigo y bueno, te quiero hacer una pregunta en particular. Cuando he platicado con varias personas, tienen muchas dudas sobre cómo se encuentra el agua en el subsuelo. Algunos tienen la idea de que hay grandes ríos subterráneos, otros piensan que el agua se encuentra como en grandes cavernas. Inclusive hay personas que piensan que es como una gran esponja que tiene como orificios en donde se acumula el agua. ¿Tú nos podrías platicar un poco sobre qué es un acuífero, cómo se encuentra el agua? Sí, Elena. Bueno, primeramente es un placer estar aquí. Efectivamente, las concepciones que has mencionado, todas son ciertas, y digamos que hay acuíferos que se manifiestan de cada una de esas maneras. Primeramente, bueno, quiero comentar que un acuífero, pues es una roca, es un material del subsuelo que permite almacenar agua y que permite el paso de agua. Entonces, en este sentido, por ejemplo, estamos viendo una figura donde se esquematiza un acuífero granular que podría ser, por ejemplo, arenas y gravas. En otros casos hay fracturas, la roca está fracturada y también a partir de esos espacios el agua puede en menor medida almacenarse, pero también circular. Entonces, ambas concepciones son correctas. Los espacios porosos necesitan estar conectados para que el agua pueda fluir y también en el caso de rocas, el agua puede disolver algunos de esos espacios, puede reaccionar con la roca y se crean cavernas espectaculares en algunos casos. Cacahuamilpa es un ejemplo, las grutas de Cacahuamilpa fue originada con agua subterránea. Entonces, al final de cuentas estamos hablando de diferentes rocas, pero todas ellas están de alguna manera conectadas en escalas de tiempo diferentes en un momento dado, entre sí en el ciclo hidrológico. El agua se infiltra en las partes altas y bueno, va a circular por el subsuelo por diferentes formaciones, como se muestra en la figura, y toda esta agua que está almacenada y circula por el subsuelo es el agua subterránea. Okay, qué interesante. Oscar, bienvenido al programa también, igual que Eric. Gracias. ¿Tú podrías decirnos por qué debemos interesarnos como sociedad en los acuíferos? ¿Cuál es el interés? Sí, es muy interesante. Bueno, como todos sabemos, el agua ha estado ligado al desarrollo de la humanidad desde el tiempo, de principios de la humanidad. El agua las civilizaciones se han desarrollado alrededor de las fuentes de agua. Sin embargo, a partir prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, cambió la forma de abastecerse de agua para las ciudades y los desarrollos principalmente. De manera que empezó a utilizarse más agua subterránea que agua superficial, en parte porque el agua superficial estaba contaminada y por muchas otras razones empezaron a perforar pozos y llegamos a un punto que en la actualidad en prácticamente todo el mundo el agua subterránea es una de las fuentes más importantes de abastecimiento a las ciudades. Por ejemplo, en el caso de México, aproximadamente el 50% de la agricultura se hace a través de usar agua subterránea, y sobre todo la agricultura que es más intensiva y más tecnificada. El 70% del agua potable de las ciudades también es a través de agua subterránea. El 90% de la industria que se autoabastece, es decir, que no está conectada a una red de agua potable, también se abastece de agua subterránea, y el 95% aproximadamente de todo el abastecimiento rural de las comunidades pequeñas es a partir de agua subterránea. Entonces, hemos llegado a un momento en que la mayor parte del desarrollo socioeconómico del país depende del uso del agua subterránea, y en muchos países sucede lo mismo. Por ejemplo, si viéramos una imagen del país, como vamos a ver una imagen a continuación del país, donde se ve cómo está la parte árida, la parte que está en tono gris es la parte árida del país, es donde menos agua superficial hay,
donde llueve menos, y sin embargo es donde están en los circulitos oscuros, negros, más grandes, las principales ciudades del país. Y podemos ver que el desarrollo socioeconómico del país se da en esa región, donde hay más aprovechamiento del agua subterránea. Entonces, obviamente que al estar el desarrollo socioeconómico dependiendo y vinculado al aprovechamiento del agua subterránea, pues nos obliga a tener la necesidad de estudiarlo detalladamente y entender cómo funciona para utilizarlos mejor. O sea que por eso muchos de los geólogos o geocientíficos que se dedican a la cuestión de las aguas se especializan principalmente en las aguas subterráneas, ¿no? De alguna manera sí, es al área en la que se dedican más las personas dentro de las ciencias de la Tierra. Demanda mucho que demanda mucho el conocimiento de los geólogos para participar en conocer estos procesos, efectivamente. Qué bien. Bueno, antes de continuar con nuestra plática, con nuestros panelistas, lo invito al público a que veamos una breve entrevista con el doctor Fernando Ortega, investigador también del Instituto de Geología, y que nos hablará un poco sobre lo que hacemos en este tema en particular en el instituto. Podemos comenzar con una frase muy sencilla: hay que tener los pies en la tierra. Básicamente eso es lo que hace un geólogo, es estudiar la naturaleza geológica, esto es la naturaleza de sus rocas, de sus estructuras y de sus riquezas económicas. La geología tiene que ver con su parte aplicada en tres grandes vertientes. Una es la ingeniería, las grandes obras que se construyen en el país, las presas, las carreteras, los grandes edificios, tienen que conocerse a plenitud la naturaleza del subsuelo para poder dar seguridad a estas obras. En segundo lugar, tenemos la extracción de materiales para la economía, para la construcción. Es indiscutible la necesidad que tiene el hombre de extraer metales y materiales para desarrollar su trabajo. Y por último, tenemos la parte ambiental. La extracción de estos recursos genera muchos problemas a la naturaleza. Es fundamental que entendamos que esto tiene que darse, pero mediante un desarrollo sustentable. Y es el conocimiento geológico lo que nos va a dar la pauta, los patrones para desarrollar este proceso de una manera consistente y natural. Muy bien, continuamos con nuestra plática, con nuestros panelistas. Bueno, Óscar, ya nos explicaste que los acuíferos, el agua subterránea, es importante para la sociedad. Y yo quisiera preguntarte, Eric, ¿tú qué nos puedes decir sobre la importancia del agua para el medio ambiente, o sea, el agua en particular subterránea? ¿Hay alguna relación o hay una conexión entre las aguas subterráneas y el medio ambiente? ¿De qué manera se relacionan o se impacta el ambiente cuando extraemos agua subterránea? Sí, bueno, el agua subterránea finalmente es parte del agua en el ciclo hidrológico, y como tal, bueno, el agua es fundamental para los ecosistemas, para la vida. En condiciones naturales, vamos a ver una figura donde podemos, es esquemática, donde podemos observar que el agua que circula en el subsuelo descarga hacia el mar principalmente, pero también hacia ríos y a través de manantiales. En la descarga hacia el mar sustenta humedales, que son ecosistemas muy ricos en flora y fauna. La descarga a los ríos sustenta también la vegetación en las riberas de los ríos y también especies nativas de peces. Y igual en la descarga de manantiales se sustenta poblaciones localizadas, ¿no? Un ejemplo clásico de ecosistemas podrían ser los oasis en los desiertos. En otra figura vamos a ver una distribución de humedales en el país. Podemos observar que estos se encuentran a todo lo largo y ancho del país y no nada más en las zonas costeras. Un ejemplo de un humedal interior
es la zona de Cuatro Ciénegas en Coahuila. Ecosistema tan importante, ¿no? Y tan interesante. Así es, único en su tipo. Y es sustentado precisamente por las descargas de agua subterránea en el valle. Otro ecosistema también que era sustentado por descarga de agua subterránea eran el sistema lacustre en la ciudad en el Valle de México. El Valle de México era una cuenca cerrada y fue abierta artificialmente no mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces toda la descarga sustentaba, por ejemplo, ecosistemas como Xochimilco, como el lago, lo que era el lago de Texcoco, y bueno, que ahora por la actividad se ha ido. Otro ejemplo muy espectacular, digamos, son lo que a todos nos gusta ir de vacaciones a Yucatán. Entonces, en la península, todos los humedales costeros son sustentados por agua subterránea y se dan formaciones preciosas de cenotes y ríos subterráneos, literalmente. O sea, si extraemos el agua del subsuelo, lo que pasa es que todas estas películas de agua o cuerpos de agua que están en la superficie pueden secarse. Eso es lo que pasa, porque baja el nivel, eso es lo que ocurre. ¿Ocurre lo mismo con los ríos? Correcto. En condiciones naturales, esa es la zona, la parte donde descarga el acuífero, el agua subterránea. Cualquier aprovechamiento que hagamos, finalmente va a tomar parte de esa descarga, va a interceptar parte de esa descarga. Si el aprovechamiento es muy intensivo, se genera, el flujo, desaparece el flujo base en ríos, desaparecen manantiales, incluso pueden desaparecer humedales. Y esto puede afectar enormemente los ambientes, ¿no? Los ecosistemas. Correcto. Y afectar a toda la vida que sostienen estos ecosistemas. Perderíamos sistemas únicos en su tipo y una biodiversidad importante. O sea que tenemos que tener mucho cuidado de cuánto y cómo sustraemos el agua, ¿no? Inclusive lo mismo ha de pasar en las ciudades, ¿no, Oscar? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en una ciudad tan grande como en esta, donde estamos transmitiendo este programa? En donde tenemos una población enorme, en donde, como comentaba Eric, es un lugar en donde había un lago natural y hemos hecho una extracción muy grande del agua. ¿Qué es lo que ocurre en las grandes ciudades cuando extraemos una gran cantidad de agua del subsuelo? Sí, bueno, obviamente, como lo comentaba muy bien hace un momento, en el momento que empezamos a extraer agua del subsuelo, de los almacenamientos de agua subterránea, comienzan a bajar los niveles, cuando se hace de manera intensiva, obviamente, comienzan a bajar los niveles del agua subterránea y eso hace que los poros que comentaba Erika hace un momento, que están llenos de agua, queden vacíos y entonces empiezan a compactar, a consolidar los estratos del subsuelo y eso genera, por lo que hemos visto en la Ciudad de México y en muchas, prácticamente en todas las ciudades del altiplano mexicano, que hay hundimientos y agrietamientos. Eso es, digamos, el efecto inmediato. Sin embargo, eso genera una serie de problemáticas económicas y sociales que están asociadas atrás de estos hundimientos. Por ejemplo, se rompen las casas, como estamos viendo, se rompen las calles, como están viendo estas imágenes, y ese costo lo tiene que absorber la sociedad en su conjunto. A veces una persona es la que extrae el agua y otra persona es la que sufre el daño, ¿no? Son los que llaman los costos sociales. En otros de los casos, como estamos viendo en la imagen, los manantiales que sirven de abastecimiento de agua potable a las comunidades se agotan. Esas salidas naturales que habían a través de los manantiales simplemente se agotan y ya no sale el agua subterránea. Estamos viendo aquí una imagen de la presa Abelardo L. Rodríguez en Hermosillo, en donde el aprovechamiento aguas arriba del agua subterránea genera que en ocasiones, como en este caso en particular, pues la presa llega incluso a quedarse seca, ¿no? Después vienen periodos lluviosos y se recupera, pero hay una serie de muchas consecuencias asociadas detrás de la explotación intensiva del agua subterránea, que son efectos que se ven a veces a muy largo plazo y que están tan distribuidos que no se percibe exactamente el origen, sino es que se establece una relación muy clara en todas estas consecuencias de la explotación intensiva, ¿no? O sea que el ciclo hidrológico en sí y lo que es el agua del subsuelo son sistemas complejos, ¿no? Son sistemas en donde hay varios factores que van a estar involucrándose en que exista un equilibrio y que podamos mantener este ciclo hidrológico de manera natural, ¿no? Que no sea alterado por la actividad humana. Entonces los estudios son diversos, ¿no? Tenemos que ver varios aspectos para entender exactamente qué es lo que está pasando con los acuíferos, cómo tratarlos y de qué manera, ¿no? Trabajar con ellos o explotarlos de una forma sustentable, ¿no? Que es el tema de
nuestra conversación de hoy, ¿no? La sustentabilidad. Y bueno, Eric, yo quería preguntarte, ¿dónde se encuentra el agua? ¿Dónde se encuentran estos acuíferos en México? O sea, los hay en todas partes. Es interesante ver que a veces en las zonas áridas encontramos que hay muchos pozos y sale una gran cantidad de agua, y otras veces, inclusive en zonas tropicales donde llueve muy seguido, vemos que la gente carece de agua subterránea. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Es el substrato? ¿Cómo son los acuíferos en nuestro país? ¿Cómo están distribuidos? Sí, bueno, en principio el agua subterránea y los acuíferos se encuentran distribuidos a todo lo largo y ancho del país. En una figura podemos ver que todo el país está dividido, digamos, por áreas administrativas y marcan, digamos, zonas donde hay acuíferos importantes, que es en todo el país. Pero para la manera de accesar al agua subterránea no es tan directa. En condiciones naturales uno puede utilizar los manantiales, la descarga de manantiales, y bueno, históricamente las ciudades se abastecían de eso. Los manantiales de Chapultepec abastecían la Ciudad de México, Roma igual se abastecía de manantiales, etcétera. Se hacían acueductos para traer el agua. Pero si no es a través de manantiales, se tienen que perforar pozos. En una figura anterior vimos, por ejemplo, unas imágenes de pozos para extraer agua subterránea. En zonas rurales necesitan hacer, digamos, excavaciones. El aprovechamiento intensivo origina que los niveles bajen mucho, y muchos de esos pozos someros, en la parte inferior derecha podemos ver un ejemplo de una noria excavada, por ejemplo, que muchos de esos aprovechamientos queden secos en un momento dado. Entonces, pero volviendo a la parte de la distribución es en todo el país. Las diferencias pueden ser que en zonas áridas la tasa de renovación natural es muy, muy lenta, y en zonas húmedas la tasa de renovación natural es más alta. Hablemos de dos casos extremos en el país. Uno de ellos es la costa de Hermosillo, donde el agua subterránea se aprovecha para regar más de 60,000 hectáreas de áreas cultivadas. Entonces, y bueno, podemos notar la diferencia entre obviamente la parte cultivada y la zona desértica que rodea esa área, ¿no? Sí, es realmente contrastante. Y como otro ejemplo podemos mencionar la planicie costera de Tabasco. La planicie costera es bastante variable, digamos, tiene zonas de muy baja permeabilidad, pero también tiene zonas constituidas por arenas y gravas que son más permeables, y bueno, también se aprovecha de forma bastante importante, a pesar de que sea la zona donde hay una descarga, donde descargan los ríos más caudalosos del país, que son el Usumacinta y el Grijalva. Aproximadamente la mitad de la población para uso potable se abastece del agua subterránea. Ok, bueno, entonces sí tenemos acuíferos en casi todo el territorio. Estos van a variar en sus capacidades y en sus tamaños y distribuciones, pero en general podemos decir que sí encontramos, sobre todo los acuíferos más grandes, hacia las zonas costeras, lo cual también es peligroso porque una sobreexplotación puede ocasionar que haya lo que se conoce como intrusiones salinas, ¿verdad? En donde el mar avance y el agua, en vez de ser agua dulce, se convierte en un agua salobre o en un agua salada, y esto afecta totalmente pues todo, desde la agricultura hasta la vida, ¿no? En estas zonas. Entonces, nuevamente caemos a buscar un equilibrio en cuanto y cómo hacemos esta explotación del agua. Y bueno, perdón, solo quisiera añadir que mencionabas problemas de abasto, que muchas comunidades rurales a veces carecen de agua, y bueno, muchas veces depende de la ubicación de ellos. Como dijimos, el agua subterránea se encuentra ligada en todos los estratos a través del ciclo hidrológico, pero en algunas partes las condiciones no son tan propicias para un abastecimiento sencillo. Se complica más. Bueno, y Oscar, tú cuéntanos un poco.
Bueno, estamos hablando de que hay acuíferos grandes, pequeños, etcétera, los problemas de abastecimiento, y para que nosotros podamos hacer un uso sustentable del agua, me imagino que tenemos que saber cuánta agua tenemos. Y ¿hay manera de saber cuál es la cantidad de agua y forma de modelarlo o de cuantificar los volúmenes de agua que tiene un acuífero? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto tiempo se tarda en recargarse? O por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si urbanizamos o construimos en lo que se conocen como las zonas de recarga? ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre esta cuantificación? Sí, bueno, los acuíferos tienen una forma bastante interesante de funcionar. Podríamos decir que tienen 3 componentes de tipo de agua. Hay una cierta cantidad de agua que procede de la infiltración directa del agua de lluvia, como podemos ver la imagen en la pantalla. Es agua que se infiltra y circula rápidamente, y cada año se está infiltrando en la temporada de lluvia y circula hacia las zonas de descarga, y es un agua, digamos, que se está renovando, es una componente renovable en los acuíferos. Luego existe otro volumen de agua que es en sí mismo el almacenamiento subterráneo, que es agua que se ha ido acumulando durante miles y millones de años a lo largo de la historia, y que forma parte de un almacenamiento que está ahí, que también se puede aprovechar. Y hay una tercera componente, como veíamos en la figura que se está viendo en pantalla, hay componentes que les tarda desde la zona de recarga, donde se infiltra, hasta llegar a la zona de descarga, tardan cientos o miles de años en llegar, de manera que esa agua está llegando con un desfase de miles de años. Y esas 3 componentes que se dan en el subsuelo llegan de manera diferenciada, de manera que para nosotros podría ser relativamente fácil, con las tecnologías y las herramientas que tenemos, poder identificar ese volumen que se está circulando y renovando cada año. Y es una primera cantidad, que es la que se puede manejar de manera renovable. Pero hay la segunda cantidad, que es la que está almacenada en el subsuelo. Ese es un poco más complicado de determinar, porque depende de las propiedades del almacenamiento, cómo son los estratos en el subsuelo, qué tanta porosidad tiene, qué tan interconectados están los poros y qué dimensiones tienen. Eso requiere un trabajo geológico y geofísico bastante amplio, bastante detallado, para poder dimensionar el almacenamiento. Y todavía más complicado es esta última componente que tarda, como te decía, miles de años en llegar, y que se está incorporando también a los acuíferos, porque requiere de técnicas muy, muy detalladas para poder medir y separar. Cuando nosotros hacemos un pozo, si perforamos la parte somera, estaremos captando esta parte renovable, pero a medida que vamos haciendo pozos más profundos, vamos captando de estas diferentes componentes, de manera que un pozo muy profundo puede estar sacando agua de las 3 componentes. Y en ese sentido se vuelve bastante complicado separar cuánto viene de la parte renovable, cuánto viene el almacenamiento y cuánto viene esa recarga antigua. Una de las técnicas que utilizamos, como se ve en pantalla, pues son los modelos matemáticos para poder simular por computadoras este comportamiento, y a través de esas trayectorias y esas líneas de flujo poder determinar las edades que se refieren al tiempo en que se recargó el agua de cada una de ellas. Pero en sentido estricto no está tan fácil decir un volumen específico, es decir, es un proceso bastante complicado que requiere de varios tipos de estudios. Qué interesante. Bueno, vamos a suspender un momento nuestra interesante plática, porque vamos a una pausa. Y al público les recordamos que tenemos vía internet o por teléfono o a través de nuestro Facebook y Twitter, estamos esperando sus preguntas. Y además de las preguntas, en la mesa tenemos una serie de regalos que estamos ofreciendo en el Instituto de Geología. Los invitamos a llamarnos o a enviarnos un correo electrónico, y pues pasarían a recogerlos al Instituto de Geología, y por ahí aprovecharíamos para que les diéramos un tour por nuestras instalaciones. En un momento volvemos. Muchas gracias.